El sol del atardecer se filtraba suavemente por los inmensos ventanales de la mansión Montero, pintando el lujoso salón con un halo dorado que hacía resplandecer cada objeto como si estuviera bañado en oro de ley. En el corazón de aquel espacio, majestuoso e imponente, reposaba un piano de cola Steinway, una reliquia familiar que don Isidro Montero valoraba más como símbolo de su estatus que por un verdadero amor a la música. Sus manos ya no acariciaban las teclas con la pasión que en su juventud lo había consumido. Don Isidro, un hombre de 62 años, viudo desde hace 7, se dedicaba a contemplar la ciudad de Granada desde su posición privilegiada. La Alhambra se alzaba en el horizonte como un testigo silencioso del tiempo, un espejo de sí mismo, imponente por fuera, pero con secretos y heridas ocultas en lo más profundo de su ser. «Señor, los invitados llegarán en 1 hora», anunció Remedios, su fiel ama de llaves, interrumpiendo sus profundos pensamientos. «Quiero que todo esté perfecto», respondió don Isidro sin despegar la vista del paisaje. «Esta noche necesito causar una buena impresión a Valverde. Su compañía distribuidora podría duplicar nuestras ventas en Europa». La mansión era un hervidero de actividad, y entre el personal, casi invisible, se movía Macarena Salas, una mujer de 35 años que llevaba apenas unas semanas trabajando en la casa. Nadie sabía mucho sobre ella, solo que vivía en el Albaicín con su madre enferma y que necesitaba el empleo con desesperación. Mientras pasaba un paño por el piano, sus dedos se detuvieron sobre el marfil. Una expresión de tierna nostalgia le cruzó el rostro con la fugacidad de un suspiro. Don Isidro, al entrar en el salón, captó el momento de vulnerabilidad. Una curiosidad le agitó por dentro. «¿Te gusta mi piano, Macarena?», le preguntó con una mezcla de autoridad y condescendencia. La mujer, sobresaltada, retiró la mano como si las teclas quemaran. «Disculpe, señor, no era mi intención». Su voz, suave pero firme, y sus ojos, al encontrarse con los de don Isidro, no mostraron la sumisión que él esperaba, sino una dignidad que lo dejó completamente descolocado. «No te preocupes», la interrumpió él, sintiéndose incómodo bajo esa mirada que parecía escudriñar su alma. «Solo asegúrate de que todo esté impecable para esta noche». Cuando Macarena se retiró, don Isidro se acercó al piano y recorrió con sus dedos las teclas que ella había tocado. ¿Qué clase de historia escondían los ojos de esa mujer? ¿Nostalgia? ¿Quizás conocimiento? Sacudió la cabeza, desterrando aquellos pensamientos que consideraba ridículos. Ella era solo una empleada más, una figura insignificante en el vasto paisaje de su vida privilegiada. Sin embargo, el destino, caprichoso y juguetón, había tejido ya una melodía inesperada para esa misma noche, una que transformaría la partitura de sus vidas para siempre. La mansión Montero resplandecía bajo la luz de las arañas de cristal, inundada de risas, conversaciones animadas y el tintineo constante de copas llenas de vino. Don Isidro se movía entre sus invitados con la seguridad de un actor principal en su propio escenario, cerrando tratos y exhibiendo su fortuna con cada gesto. «Montero, este tempranillo es extraordinario», exclamó el distribuidor Valverde. «Tiene carácter como todo lo que te rodea, incluso tu personal», añadió otro invitado con una mirada lasciva hacia Macarena, que en ese momento servía aperitivos con una discreta elegancia. Una punzada de irritación inexplicable recorrió a don Isidro. Le ofendía la manera en que el hombre la había mirado. ¿Desde cuándo le importaba cómo trataban a sus empleados? La noche transcurrió entre el flujo generoso del vino y la euforia del éxito. El alcohol y el triunfo de la velada llevaron a don Isidro a un estado de arrogancia amplificada. Cuando el grupo se trasladó al salón principal, el piano atrajo todas las miradas. «¿Nos deleitarás con una pieza, Isidro?», preguntó la esposa de Valverde. «Un hombre tan refinado como tú debe ser un músico consumado». Don Isidro sonrió con tensión. La música había sido su gran amor de juventud. Un sueño que su padre, un bodeguero pragmático, lo había obligado a abandonar, por considerarlo un pasatiempo inapropiado para un hombre de negocios. Esa herida nunca había cicatrizado del todo. «Me temo que mis días de músico quedaron en el pasado», respondió con una falsa ligereza. «Este piano es más un recuerdo de familia que un instrumento en uso». Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Macarena, quien, mientras recogía copas, miraba el piano con la misma expresión enigmática. Un impulso, mezclado con la bebida y el deseo de impresionar, lo llevó a pronunciar una frase que cambiaría el destino de todos. «Oye, Macarena», exclamó a viva voz, acallando las conversaciones. «Si tocas este piano como una profesional, me casaré contigo». El salón estalló en risas. Don Isidro sonreía satisfecho hasta que vio la reacción de Macarena.
No había en su rostro ni vergüenza ni humillación. Sus ojos, profundos como pozos de agua clara, lo miraron directamente con una mezcla de tristeza y una determinación que le cortó la respiración. Macarena respiró hondo. Dejó la bandeja en la mesa más cercana y se acercó al piano con paso firme. Un silencio se fue apoderando gradualmente de la sala. Con una naturalidad sorprendente, se sentó frente al instrumento y colocó sus manos sobre las teclas. Lo que sucedió a continuación dejó a todos petrificados. Los dedos de Macarena comenzaron a danzar sobre el teclado, extrayendo del viejo Steinway una interpretación magistral de la danza ritual del fuego, de Manuel de Falla. La música brotaba como un torrente de pasión, contenida, técnicamente perfecta y cargada de una emoción que erizaba la piel. Don Isidro, con la boca abierta, dejó caer su copa. El cristal se hizo añicos en el suelo, pero nadie le prestó atención. Todos estaban hipnotizados por aquella mujer que, hasta hacía unos segundos, había sido una sombra invisible en su fiesta. Cuando la pieza terminó, un silencio absoluto reinó en la sala. Macarena se levantó con una dignidad inquebrantable, hizo una pequeña reverencia, y antes de marcharse miró fijamente a don Isidro. «Con su permiso, señor», dijo con voz serena. «Debo continuar con mis labores». Y salió del salón, dejando tras de sí un vacío que ninguna conversación posterior pudo llenar. Esa noche, en la soledad de su habitación, don Isidro Montero comprendió que algo fundamental había cambiado en su vida. Aquella mujer que limpiaba sus suelos le había revelado en pocos minutos la profunda superficialidad de su existencia, y lo peor era que no podía dejar de pensar en ella, en sus manos sobre el piano y en sus ojos que parecían conocer secretos que él mismo había olvidado. La mañana siguiente a la recepción, la mansión se sumió en un silencio inusual. Los empleados susurraban en la cocina sobre el asombroso evento de la noche anterior, pero se callaban tan pronto como don Isidro aparecía. Él, por su parte, deambulaba por los pasillos como un fantasma, atrapado entre la vergüenza y una fascinación que no podía explicar. Macarena no había acudido a trabajar, enviando un escueto mensaje a Remedios, en el que informaba que se encontraba indispuesta. Don Isidro se sorprendió a sí mismo al preguntar por ella 2 veces, justificándose con tareas que repentinamente parecían urgentes. «Necesito hablar con ella», le dijo finalmente a Remedios. «Averigua dónde vive». El ama de llaves lo miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación, pero no se atrevió a cuestionar la orden. Horas después, don Isidro conducía su Mercedes por las callejuelas estrechas del Albaicín, siguiendo la dirección que Remedios le había proporcionado. La casa de Macarena era una modesta vivienda encalada, en una de las esquinas más antiguas del barrio. Desde allí, paradójicamente, se tenía una vista perfecta de la mansión Montero al otro lado del valle. Don Isidro se preguntó cuántas veces Macarena habría contemplado su casa, imaginándola como un mundo inalcanzable. Llamó a la puerta con el corazón inexplicablemente acelerado. Fue una anciana, la madre de Macarena, quien abrió, mirándolo con profundo recelo. «Busco a Macarena Salas», dijo con una voz que intentaba mantener su habitual autoridad. «¿Y usted quién es?», preguntó la anciana protectora. «Soy», dudó un instante, «su empleador, don Isidro Montero». La expresión de la mujer se transformó, mezclando el reconocimiento con un tipo de desafío. «Mi hija no está para visitas», respondió secamente, «especialmente después de lo que ocurrió anoche». Don Isidro sintió una punzada de culpabilidad. ¿Desde cuándo le importaba el bienestar de una empleada? «He venido a disculparme», dijo finalmente, con un esfuerzo que no recordaba haber hecho nunca, «y también a hablar con ella sobre su extraordinario talento». La puerta se abrió un poco más, revelando a Macarena, con los ojos enrojecidos, pero su postura seguía siendo digna y orgullosa. «Está bien, mamá», dijo con suavidad. «¿Puedes dejarnos hablar?» La anciana se retiró a regañadientes, lanzándole a don Isidro una última mirada de advertencia. Macarena lo invitó a pasar a un pequeño patio interior, donde geranios y jazmines creaban un ambiente acogedor. «No esperaba su visita, señor Montero», dijo, indicándole una silla. «Yo tampoco esperaba hacerla», admitió él, sintiéndose extrañamente vulnerable. «Anoche lo que pasó». «Viene a despedirme», lo interrumpió ella con calma. «Lo entiendo». «No debería haber». «No», la cortó él. «Vengo a pedirte disculpas. Mi comportamiento fue imperdonable». La sorpresa en el rostro de Macarena fue genuina. Por primera vez, don Isidro la vio sin la máscara de serenidad que siempre mantenía. «Y también quiero saber quién eres realmente». «Macarena Salas. Nadie toca así sin una historia detrás». Hubo un largo silencio. Un silencio que el eco del Albaicín llenaba con voces lejanas,
el repicar de campanas y el murmullo de agua. Mi padre era José Salas, el ruiseñor de Granada, comenzó ella. Un guitarrista de flamenco que tocaba para los turistas. Mi madre era costurera. No teníamos dinero, pero teníamos música. Don Isidro asintió, recordando vagamente el nombre. A los 12 años, una profesora descubrió mi facilidad para el piano y me consiguió una beca en el conservatorio. Durante años viví entre dos mundos, el flamenco de mi padre y la música clásica. Su voz se tornó sombría. A los 20, estaba a punto de dar el salto. Me habían ofrecido una beca en Madrid. Pero entonces mi padre enfermó. Cáncer. Necesitábamos dinero. Abandoné el conservatorio y comencé a trabajar en hoteles, y donde fuera necesario. Pero tu talento, murmuró don Isidro impactado. Mi talento no alimentaba a mi familia, respondió ella con una sonrisa triste. Mi padre murió de todos modos. Para entonces ya era demasiado tarde para retomar mi carrera. La vida siguió, y yo con ella. Don Isidro se mantuvo en silencio, absorbiendo cada palabra. Pensó en su propia juventud, en cómo él también había renunciado a sus sueños musicales, pero por imposición, no por necesidad. La diferencia era abismal. ¿Por qué trabajas en mi casa?, preguntó. Con tu talento podrías dar clases, tocar en hoteles. Macarena desvió la mirada hacia la alhambra, visible desde el patio. Mi madre está enferma ahora. Necesitamos un ingreso fijo, seguridad social. Las clases particulares no ofrecen eso. Y tocar. Su voz se quebró ligeramente. Tocar duele demasiado cuando sabes lo que pudo haber sido. En ese momento, don Isidro comprendió que estaba ante una mujer extraordinaria. No solo por su talento, sino por su fuerza, su capacidad de sacrificio y su dignidad inquebrantable ante la adversidad. Anoche, dijo Macarena recuperando la compostura, cuando hizo esa broma, algo se rompió en mí. O quizás algo que llevaba roto años comenzó a sanar. No lo sé. Don Isidro se levantó, incapaz de contener la emoción. Quiero proponerte algo, Macarena, pero no aquí. No ahora. Necesito tiempo para organizarlo. Vuelve mañana a la mansión. Ella lo miró con curiosidad y cautela. ¿Estoy despedida? Todo lo contrario. Respondió él con una sonrisa que hacía años no aparecía en su rostro. Creo que apenas estamos comenzando. Mientras se alejaba, don Isidro sentía que algo fundamental había cambiado en su interior. La música de Macarena seguía resonando en su alma, pero ahora se mezclaba con su historia, formando una melodía nueva e inesperada. A la mañana siguiente Macarena regresó a la mansión, su corazón dividido entre la incertidumbre y una extraña expectativa. La visita de don Isidro a su casa había dejado un rastro de preguntas sin respuesta. Al cruzar el umbral, notó un cambio en el ambiente. Remedios la recibió con una expresión indescifrable. «El señor te espera en el salón principal», dijo el ama de llaves, observándola con curiosidad. Macarena se dirigió hacia allí, ajustándose el uniforme con nerviosismo. Cuando entró se detuvo en seco. El piano de cola había sido movido al centro de la estancia y a su lado, don Isidro la esperaba con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de humildad y entusiasmo juvenil. «Buenos días, Macarena», la saludó. «Gracias por venir». «Es mi trabajo, señor», respondió ella, manteniendo una prudente distancia. Don Isidro sonrió, reconociendo la barrera que ella intentaba mantener. «Ya no se trata de eso», dijo señalando el piano. «Quiero hacerte una propuesta formal». Le tendió un sobre. Macarena lo tomó con manos temblorosas y extrajo varios documentos. Al leerlos, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Esto es», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Un contrato», completó don Isidro. «Quiero que seas la pianista residente de la Bodega Montero. Darás conciertos privados para nuestros clientes. Representarás a la bodega en eventos culturales y...» Hizo una pausa, como si él mismo apenas pudiera creer lo que proponía. «Podrás utilizar este piano para practicar cuando quieras». Macarena miró alternativamente el contrato y a don Isidro, buscando la trampa, el engaño, la humillación oculta, pero solo encontró sinceridad en aquellos ojos que hasta hacía poco la habían mirado con condescendencia. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué hace esto?». Don Isidro se acercó al piano y acarició las teclas. «Porque anoche, cuando te escuché tocar, recordé algo que había olvidado». La música no es un adorno, Macarena, es un lenguaje que habla directamente al alma. Y tú hablas ese lenguaje como pocos. Se volvió hacia ella con una vulnerabilidad que lo transformaba. He pasado años construyendo un imperio basado en las apariencias, en impresionar a otros. Mis vinos son buenos, sí, pero los vendo como símbolos de estatus, no por el arte que hay en ellos.
Tú me recordaste que la verdadera belleza no necesita ostentación. Macarena bajó la mirada hacia el contrato. El salario ofrecido era 3 veces lo que ganaba, y además incluía un seguro médico privado que cubriría también a su madre. No sé qué decir, murmuró. Di que sí, respondió él con sencillez. No lo hago solo por ti, Macarena, lo hago también por mí. Necesito recordar que existe algo más allá de los negocios y las apariencias. Ella levantó la vista y por primera vez vio al hombre detrás del empresario, alguien con heridas propias, con sueños abandonados, con una soledad que resonaba con la suya. Hay una condición más, añadió él con una mezcla de súplica y determinación. Quiero que me enseñes a tocar de nuevo. Abandoné el piano de joven por imposición de mi padre. Me gustaría recuperar esa parte de mí. La petición tomó a Macarena completamente por sorpresa. ¿Estás seguro?, preguntó. Aprender música requiere humildad, paciencia, disciplina. Precisamente las cualidades que más necesito desarrollar, respondió él con una sonrisa irónica. ¿Aceptas el desafío? Macarena miró al piano, luego al contrato y finalmente a don Isidro. En ese instante, sintió que el destino le ofrecía una segunda oportunidad. No solo profesional, sino vital. Una oportunidad de sanar a través de la música, de recuperar algo que creía perdido para siempre. Acepto, dijo con firmeza extendiendo su mano. Don Isidro la estrechó, sellando un pacto que iba mucho más allá de lo laboral. Aquello era el principio de una melodía nueva, inesperada, cuyas notas apenas comenzaban a escribirse. Entonces, dijo señalando el piano, ¿por qué no empezamos ahora? Toca algo para mí, ya no como tu jefe, sino como tu alumno. Macarena se sentó al piano. Esta vez, sin la presión de la burla ni la mirada de extraños, sus dedos encontraron las teclas con una libertad nueva. Las primeras notas del concierto de Aranjuez llenaron el salón, transformando la mansión en un espacio donde el tiempo parecía detenerse y las diferencias sociales se disolvían ante la universalidad de la música. Don Isidro se paró junto al piano y cerró los ojos. Por primera vez en décadas, sintió que algo dentro de él, algo que había mantenido encadenado por demasiado tiempo, comenzaba lentamente a liberarse. La noticia de que Macarena había dejado de ser limpiadora para convertirse en la pianista de la bodega se propagó por Granada como un incendio. En los círculos sociales que don Isidro frecuentaba, los rumores iban desde lo malicioso hasta lo absurdo. Dicen que contrató a su limpiadora como pianista, comentaba Mercedes Valverde en un almuerzo. Siempre ha sido un excéntrico, respondía otra dama con falsa comprensión. Pero lo que ninguno mencionaba abiertamente era la sospecha de que existía algo más entre ellos. ¿Por qué un hombre de su posición arriesgaría su reputación por el capricho de elevar a una sirvienta? Mientras tanto, en el albaicín, Macarena enfrentaba otro tipo de comentarios. «Te está usando, hija», le advirtió su madre. «Los hombres como él no hacen favores desinteresados». «No es un favor, mamá», respondió Macarena. «Es un trabajo para el que estoy cualificada». Y las clases que le daba a don Isidro se habían convertido en lo más gratificante de su nuevo puesto. 3 veces por semana. El poderoso empresario se transformaba en un alumno atento y humilde, y su pasión por la música revelaba una faceta de su personalidad que pocos conocían. «Es un buen alumno», dijo finalmente. «Y creo que para él esas clases son más importantes que los conciertos que doy». Su madre la miró con preocupación. «Ten cuidado, Macarena, no te enamores de un sueño. Hombres como Isidro Montero viven en un mundo diferente». Macarena no respondió. No podía explicar ni siquiera a su madre la extraña conexión que había surgido entre ellos. Era algo más profundo, como si ambos hubieran reconocido en el otro una herida similar, un vacío que solo la música podía llenar. En la mansión, don Isidro enfrentaba sus propias batallas. Un día, mientras revisaba la correspondencia, Remedios entró con un sobre del Club de Empresarios de Granada. La carta, leída con el ceño fruncido, le informaba que su candidatura a la presidencia del club había sido pospuesta indefinidamente, debido a recientes decisiones empresariales que requieren mayor explicación. «¿Cobardes?», murmuró arrugando la carta. «¿No tienen el valor de decirlo directamente?» «La gente habla, señor». «Dicen cosas», dijo Remedios. «¿Qué cosas, Remedios?», preguntó él. «¿Que hay algo entre usted y ella?» «Que por eso la ha elevado de posición», respondió el ama de llaves con franqueza. Don Isidro se levantó y miró por la ventana donde Macarena esperaba para su clase. «¿Y tú qué piensas, Remedios? Tú que me conoces desde que era un muchacho». El ama de llaves se acercó. «Pienso que hace años que no lo veía tan vivo, señor. Y si esa mujer es la razón, entonces los demás pueden seguir hablando todo lo que quieran».
Don Isidro sonrió, agradecido por esa lealtad sin condiciones. Pero la carta era solo el primer indicio de que su decisión tendría consecuencias. Esa tarde, durante la clase, Macarena notó que él estaba distraído. ¿Le ocurre algo?, preguntó. Digamos que algunos de mis colegas no ven con buenos ojos tu presencia aquí. Macarena se tensó. Entiendo. Si mi presencia le causa problemas, quizás deberíamos reconsiderar el acuerdo. Don Isidro la miró con sorpresa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Renunciar porque unos cuantos snobs no pueden ver más allá de sus prejuicios? No es lo que quiero, respondió ella con honestidad. Pero tampoco quiero ser la causa de sus problemas. Don Isidro se levantó del taburete visiblemente agitado. Toda mi vida he jugado según sus reglas, Macarena. He ido a sus fiestas, he mantenido las apariencias. ¿Y para qué? Para descubrir que a la primera decisión personal que tomo me dan la espalda. No voy a permitir que me digan a quién puedo contratar. Eres una pianista excepcional. Y si ellos no pueden verlo, es su pérdida, no la mía. Macarena lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Nunca lo había visto tan apasionado. Agradezco su confianza, dijo finalmente. Pero no quiero ser motivo de conflicto. Su reputación, su posición social. Mi reputación, la interrumpió él con una sonrisa amarga. ¿Sabes lo que descubrí cuando mi esposa murió? Que todas esas personas que venían a mis fiestas solo toleraban mi presencia porque había logrado la fortuna suficiente para ser útil. Pero nunca me aceptaron realmente. Mi padre era un bodeguero que trabajaba con sus manos. Yo fui a la universidad. Refiné mi acento, aprendí sus modales, pero nunca dejé de ser el hijo del bodeguero para ellos. Lo que nunca les conté es que mi verdadero sueño era la música, no los negocios. Macarena sintió que algo se rompía dentro de ella. De repente, don Isidro ya no era el empresario arrogante que la había humillado, sino un hombre con sueños truncados, con heridas que nunca habían cicatrizado. Entonces hagamos que hablen por una buena razón, dijo, recuperando su posición frente al piano. Continuemos con la lección. Don Isidro la miró con gratitud y volvió a sentarse a su lado. Esta vez, sus dedos encontraron las teclas con renovada determinación, como si cada nota fuera un pequeño acto de rebeldía contra un mundo que intentaba encasillarlos a ambos. Lo que ninguno de los dos sabía es que mientras tocaban, Remedios los observaba desde la puerta con una sonrisa cómplice. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que, para sorpresa de Macarena, resultaba más satisfactoria de lo que jamás había imaginado. Por las mañanas practicaba en el Steinway, preparando el repertorio para los eventos de la bodega. Por las tardes le daba clases a don Isidro, cuya pasión por la música crecía con cada lección. Los pequeños conciertos privados para clientes especiales de la bodega Montero comenzaron a ganar reputación. Los pedidos han aumentado un 15% en el último mes, comentó don Isidro durante una reunión con su equipo. Vicente Ortega, su director comercial, carraspeó incómodo. Es cierto, don Isidro, pero también debemos reconocer que parte de ese interés viene de la curiosidad por los rumores. Algunas personas vienen esperando confirmar las habladurías. Don Isidro golpeó la mesa con la palma de la mano. Me importa un bledo por qué vienen, declaró. Lo importante es que se van hablando de la calidad de nuestros vinos y del talento de nuestra pianista. Quiero llevar este concepto un paso más allá. Propongo organizar un concierto benéfico en el Auditorio Manuel de Falla con Macarena, como solista principal. Todo lo recaudado irá a una fundación para becas musicales a jóvenes sin recursos. La propuesta dejó a todos sin palabras. Un evento de esa magnitud era arriesgado, pero potencialmente brillante. Cuando la reunión terminó, don Isidro llamó a Macarena a su despacho. «¿Quería verme, don Isidro?», preguntó ella. «Siéntate, por favor», respondió él. «Y creo que ya es hora de que me llames simplemente Isidro. Después de todo, soy tu alumno». Macarena sonrió y tomó asiento. «Tengo una propuesta que hacerte», comenzó él, explicándole su idea del concierto benéfico. A medida que detallaba el proyecto, vio cómo su expresión pasaba de la sorpresa al entusiasmo y finalmente al miedo. «El Auditorio Manuel de Falla», murmuró ella. «Es demasiado. Yo no estoy preparada para algo así». «Tonterías», replicó Isidro. «He escuchado a muchos pianistas y puedo asegurarte que pocos tienen tu talento». «Llevo años sin tocar en público», insistió ella. «Hay pianistas profesionales con más experiencia». «Pero ninguno con tu historia», la interrumpió él. «Esa es la esencia del proyecto, Macarena. No se trata solo de música. Se trata de segundas oportunidades, de talentos rescatados, de sueños que merecen una nueva vida». Macarena guardó silencio, dividida entre el pavor y la tentadora posibilidad de cumplir un sueño que creía enterrado. ¿Y si fracaso?
Preguntó, verbalizando su mayor temor. ¿Y si todo el mundo ve que no soy más que una impostora? ¿Una limpiadora jugando a ser concertista? Isidro se levantó y se sentó a su lado. Escúchame bien, dijo. Tú nunca fuiste solo una limpiadora. Eras una artista obligada por las circunstancias a hacer un trabajo que no reflejaba tu verdadero ser. Y en cuanto al fracaso, si te caes, yo estaré allí para ayudarte a levantarte, como tú has hecho conmigo. Aquellas palabras tan inesperadas como sinceras tocaron algo profundo en Macarena. Por primera vez desde la muerte de su padre, sentía que alguien creía en ella de forma incondicional. De acuerdo, dijo finalmente, lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Que toquemos algo juntos. Una pieza a 4 manos, alumno y maestra compartiendo el escenario. La propuesta dejó a Isidro sin palabras. La idea de exponerse así iba contra todo lo que había construido, pero había algo liberador en esa perspectiva. Hecho, respondió con una sonrisa. Aunque tendrás que elegir una pieza adecuada para mis limitadas habilidades. No te preocupes, dijo ella, y por primera vez lo tuteó de forma natural. Tengo la pieza perfecta en mente. Al salir del despacho, Macarena se sentía como si flotara. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado por algo más poderoso, esperanza. Una esperanza que había creído perdida para siempre y que ahora, contra todo pronóstico, volvía a florecer en su corazón. Lo que no podía imaginar es que esa esperanza se vería pronto, amenazada por fuerzas que ni ella ni Isidro habían considerado, fuerzas que no estaban dispuestas a permitir que una simple limpiadora, transformada en pianista, alterara el orden establecido. La noticia del concierto benéfico se extendió por Granada con la velocidad de un incendio, pero fue un reportaje en un periódico local el que desató una tormenta inesperada. Bajo el titular "De la limpieza al escenario, la misteriosa pianista de Don Isidro", un periodista había desenterrado un supuesto escándalo de plagio que había marcado su salida del conservatorio años atrás. «Esto es mentira», murmuró Macarena con las manos temblorosas. «Javier sabía que yo no copié nada». Su madre la abrazó. «Cuando alguien como tú se eleva, siempre hay quienes quieren derribarlo». El teléfono de Macarena comenzó a sonar. Era Isidro. «Macarena, supongo que ya has visto el periódico», dijo él. «Es todo falso, Isidro. Yo nunca plagié nada. Fue Javier quien usó partes de mi composición, pero mi padre enfermó y todo dejó de importar». «Te creo», respondió él con firmeza. «Pero necesitamos hablar. Esto puede afectar a todo el proyecto». «Iré a la mansión en 1 hora», dijo ella. «No», la detuvo él. «Yo iré a tu casa. No quiero que te enfrentes sola a los periodistas, que seguramente ya están esperando en la puerta de la mansión». Efectivamente, Isidro tuvo que abrirse paso entre un grupo de reporteros que lo acosaron con preguntas. Una vez dentro, en la intimidad del pequeño salón, vio cómo Macarena se derrumbaba en el sofá, dejando escapar toda la tensión acumulada. «Lo siento tanto, Isidro», murmuró entre lágrimas. «Nunca pensé que mi pasado pudiera causarte este perjuicio. Tu reputación, la bodega». «Al diablo con mi reputación», la interrumpió él. «Me importa más saber qué ocurrió realmente». Ella respiró hondo, secándose las lágrimas. Le contó sobre Javier Lerma, el compañero de clase que la había superado por poco en el examen final, y cómo tras la enfermedad de su padre, Lerma le había ofrecido dinero por los derechos de su composición. Me negué. Dije que esa pieza era el alma de mi padre, que no estaba en venta. Él se enfureció y me amenazó. Poco después comenzaron los rumores de plagio. Yo abandoné el conservatorio para cuidar a mi padre. Para entonces, la lucha por limpiar mi nombre ya no importaba. Y ahora Javier Lerma es un respetado profesor, concluyó Isidro. Y tiene mucho que perder si la verdad sale a la luz. No es coincidencia que esta historia resurja ahora, justo antes del concierto. Alguien quiere asegurarse de que nunca vuelvas a tocar en público. Esto es lo que haremos, dijo Isidro finalmente. No vamos a cancelar el concierto. Al contrario, vamos a usarlo para limpiar tu nombre. Incluiremos en el programa tu composición original, Soleares para un adiós. Y desafiaremos, públicamente, a cualquiera que afirme que no es una obra original a que presente pruebas. Macarena lo miró confundida. Pero mi partitura original. ¿La conservas?, la interrumpió él. Sí, pero... Eso es todo lo que necesitamos, Macarena. La verdad expresada a través de tu música. La propuesta era audaz, casi temeraria. No sé si tengo el valor, confesó ella. Isidro se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Sí lo tienes, afirmó. Lo veo cada vez que te sientas al piano. Lo veo en tu pasión. En ese momento, sus ojos se encontraron y una corriente silenciosa de conexión fluyó entre ellos. De acuerdo,
dijo Macarena. Lo haremos. Tocaré mi composición y dejaré que la música hable por mí. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Macarena se sumergió en un régimen intensivo de práctica. Rescató de un viejo baúl la partitura original de su composición. Una tarde, Isidro la encontró en el salón de música, trabajando en los pasajes más complejos de la pieza. «Tengo noticias», dijo cambiando de tema. «Algunas buenas, otras complicadas». Macarena se preparó para lo peor. La buena noticia es que hemos vendido todas las entradas para el concierto. La polémica, lejos de disuadir al público, parece haber aumentado el interés. ¿Y la mala noticia? Le entregó un sobre. Contenía una carta breve, sin firma, que amenazaba con hacer públicas pruebas irrefutables de su plagio, si tocaba su composición. «Es un farol», dijo Isidro. «No pueden tener pruebas de algo que no existió». Pero Macarena no parecía convencida. «Javier es poderoso, Isidro», murmuró. «¿Y si fabricó alguna prueba?» «Escúchame, Macarena», dijo él sentándose a su lado. «No cederemos ante las amenazas. Si lo hacemos, les daremos poder sobre nosotros para siempre». «No es solo por mí», respondió ella. «Es por tu bodega, por todo lo que has construido. No puedo ser la causa de que pierdas eso». En ese momento, Isidro tomó una decisión impulsiva. Se levantó y le ofreció su mano. «Ven conmigo. Quiero mostrarte algo». La condujo a una puerta que ella nunca había cruzado. Isidro sacó una llave y abrió, revelando una escalera que descendía a un sótano. «Mi Santa Sanctorum», dijo con una sonrisa. «El único espacio verdaderamente mío en toda esta casa». Al final de la escalera, encendió las luces, revelando una estancia acogedora, un refugio personal. Había estanterías repletas de libros, sillones cómodos y en una esquina, un modesto piano vertical. «Este era mi escondite cuando mi esposa vivía», explicó Isidro. «Aquí venía a escuchar música, a recordar quién era yo realmente. Este fue mi primer piano. Mi padre me lo regaló a escondidas de mi abuelo, que consideraba la música una distracción inútil. Cuando heredé la bodega lo traje aquí, lejos de las miradas de quienes esperaban que fuera solo un empresario». Macarena se acercó, conmovida por esta revelación. De repente, todo cobraba sentido. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó. «Porque quiero que entiendas que la bodega, el dinero, la posición social, nada de eso define quién soy realmente. Durante décadas viví para cumplir expectativas ajenas. Fue cómodo, pero también fue una prisión. Cuando te escuché tocar, algo despertó dentro de mí, algo que creía muerto. Tú me recordaste que la vida puede ser más que obligaciones, que el arte, la pasión, la autenticidad, son lo que realmente importa». Se acercó a ella tomando sus manos. «Así que no, Macarena. No voy a permitir que renuncies a tu música por proteger mi negocio. Porque si lo hicieras, estarías protegiendo solo una cáscara vacía. No al hombre que soy o al que estoy redescubriendo gracias a ti». El silencio que siguió estaba cargado de emociones. «Toca algo para mí», pidió ella en un susurro. «En este piano, tu piano». Isidro se sentó frente al viejo instrumento. Sus dedos comenzaron a extraer las notas del segundo movimiento de la sonata. Claro de Luna de Beethoven. No era una interpretación perfecta, pero había en ella una honestidad emocional que la hizo contener el aliento. «Es hermoso», murmuró Macarena. «Era la pieza favorita de mi madre», explicó él. Se giró y Macarena vio en sus ojos una vulnerabilidad absoluta. «Macarena, yo», comenzó, pero las palabras parecían insuficientes. En un impulso que sorprendió a ambos, Macarena se inclinó y lo besó. Fue un beso casi etéreo, pero cargado de significado. Cuando se separaron, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y certeza absoluta. «Esto complica todo, ¿verdad?», susurró ella. «O quizás simplifica las cosas», respondió él. «Ahora sé exactamente por qué estoy dispuesto a luchar». Se miraron en silencio, conscientes de que habían cruzado un umbral. «Tocaré soleares para un adiós en el concierto», dijo Macarena con renovada determinación. «Y lo haré por mí, por ti, por mi padre, por todos aquellos que alguna vez tuvieron que renunciar a sus sueños». Isidro asintió, sintiendo un orgullo que trascendía cualquier emoción que hubiera experimentado antes. «Yo estaré a tu lado», prometió. Pase lo que pase. Lo que ninguno podía imaginar es que sus adversarios no se limitarían a simples amenazas. A medida que se acercaba el concierto, las fuerzas que se oponían a ellos preparaban un golpe mucho más directo. La noticia estalló como una bomba a solo una semana del concierto. La edición matutina de un periódico local presentaba en primera plana un titular explosivo: la verdad sobre Macarena Salas y don Isidro Montero.
El artículo, firmado por un periodista conocido por sus métodos agresivos, detallaba una supuesta relación romántica, secreta entre ellos que habría comenzado mucho antes de que Macarena trabajara en la mansión. Lo más devastador eran las fotografías que acompañaban el reportaje. Imágenes borrosas de Macarena e Isidro en el sótano, tomadas a través de una ventana. La última mostraba su beso, capturado en un ángulo que lo hacía parecer mucho más apasionado de lo que había sido. Remedios le llevó el periódico a Isidro mientras desayunaba. «Comunícate con Macarena», dijo él. «Dile que no venga hoy. Iré yo a verla cuando haya gestionado esto». En cuanto el ama de llaves salió, Isidro dejó caer su máscara de serenidad. Su puño golpeó la mesa. No era la exposición pública lo que lo enfurecía. Era la invasión de su privacidad. La narrativa retorcida que presentaba su relación como algo sórdido, cuando era lo más auténtico que había experimentado. En el Albaicín, Macarena enfrentaba su propio infierno. Un grupo de periodistas se había apostado frente a su casa. Su madre, angustiada, había cerrado todas las persianas. «Sabía que ese hombre solo te traería problemas», repetía la anciana. «Los ricos juegan con personas como nosotros». «¿No es así, mamá?», respondió Macarena con la voz carente de su habitual convicción. «¿No es así, Isidro?», replicó su madre con amargura. «Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Por qué no viene a dar la cara?». Como respondiendo a esa pregunta, sonó el timbre. Era Isidro, abriéndose paso entre la jauría de periodistas que lo acosaban. Una vez dentro, en el pequeño salón, tomó las manos de Macarena. «Dime qué quieres hacer», le dijo. «Lo que decidas te apoyaré. Si quieres cancelar el concierto, lo entenderé». Macarena lo miró sorprendida. «¿Eso es lo que tú quieres? ¿Que me aleje?». «No», respondió él. «Lo que quiero es protegerte. Y si estar cerca de mí te causa este dolor, entonces, ¿de verdad crees que me importa lo que digan de mí?». Lo interrumpió ella. «He pasado años siendo invisible, Isidro. Ser visible, aunque sea a través de mentiras, no me asusta. Lo que me preocupa es el daño a tu reputación, a tu bodega. Eso sí sería imperdonable». «La bodega sobrevivirá», respondió él. «Ha resistido guerras y crisis económicas. Lo que no soportaría es perderte, no ahora que por fin he encontrado a alguien que me ve como realmente soy, no como lo que represento». Macarena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Había algo tan genuino en la vulnerabilidad de aquel hombre que desarmaba todas sus defensas. «No me vas a perder», aseguró. «¿Qué propones entonces?». «Daremos el concierto como estaba previsto. Tocaré mi composición y dejaremos que la música hable por nosotros. Pero antes haremos una declaración pública. Confirmaremos que existe un vínculo especial entre nosotros, nacido de nuestro amor compartido por la música. La verdad simple y directa». Isidro asintió lentamente. «¿Y después del concierto?». La pregunta flotó en el aire. ¿Qué sería de ellos cuando los focos se apagaran? «Después del concierto», respondió Macarena con una sonrisa suave. «Tendremos tiempo para descubrir qué es realmente esto que está creciendo entre nosotros, sin prisas, sin presiones». La respuesta pareció aliviar a Isidro. No era un rechazo, pero tampoco una promesa precipitada. Era una invitación a construir con paciencia, a dejar que sus sentimientos maduraran. «Me parece perfecto», dijo, inclinándose para besar su frente en un gesto de ternura. En ese momento, la madre de Macarena regresó con café. Su expresión se había suavizado al presenciar el gesto. «Señora Salas», dijo Isidro, «quiero que sepa que mis intenciones hacia su hija son completamente honorables». La anciana lo miró fijamente, evaluándolo con la sabiduría de los años. «Eso espero, don Isidro, porque Macarena ya ha sufrido suficientes decepciones». «Lo sé», asintió él, «y haré todo lo posible para no añadir una más». Aquella promesa selló un pacto silencioso. La conferencia de prensa se celebró al día siguiente. Isidro y Macarena se presentaron juntos, él con su traje oscuro, ella con un elegante vestido azul. Entre Macarena Salas y yo existe efectivamente un vínculo especial, nacido de nuestra pasión compartida por la música, comenzó Isidro. Un vínculo de respeto mutuo, admiración profesional y sí, también de afecto personal. Hizo una pausa. Sin embargo, rechazo categóricamente las insinuaciones de que existiera una relación previa o que su talento sea una fabricación para justificar favoritismo. Macarena Salas es una pianista excepcional, y me siento privilegiado de poder contribuir a que retome el lugar que merece. Después de que Macarena también hablara, una periodista se levantó. «Señorita Salas, ¿hay rumores sobre una antigua acusación de plagio? ¿Cómo afecta esto a su decisión de interpretar Soleares para un adiós?». Macarena palideció ligeramente, pero su voz sonó firme. «Esa acusación forma parte de un capítulo doloroso de mi pasado.
Soleares es una composición original que creé como homenaje a mi padre. La interpretaré con orgullo el sábado y dejaré que la música hable de su autenticidad. Con esa respuesta, la rueda de prensa terminó. Pero lo que no sabían es que mientras se enfrentaban a la prensa, alguien había aprovechado la oportunidad para infiltrarse en la casa de Macarena. La llamada llegó esa misma tarde. «Han entrado en casa, hija», dijo su madre entre sollozos. «Se han llevado tu baúl de partituras». El mundo de Macarena se detuvo. En aquel baúl guardaba la única copia de la partitura de su composición. «Esto ha ido demasiado lejos», murmuró Isidro. «Llamaré a mi abogado para que contacte con la policía». Esto ya no es una campaña de difamación, es un delito. Cuando llegaron a la casa, encontraron la vivienda revuelta. El baúl era lo único que faltaba. «Sin esa partitura, Isidro, no puedo demostrar que la composición es mía», dijo Macarena. Isidro tomó sus manos. «Escúchame bien, Macarena. Tu música vive en ti, no en un papel. Ellos pueden robar una partitura, pero no pueden robar tu talento. Tocarás Soleares para un adiós en el concierto, y lo harás exactamente como la concebiste. Si Lerma presenta alguna prueba falsificada, entonces tendrá que explicar por qué nunca antes reclamó esa composición. Tu música es más fuerte que sus maniobras». Macarena cerró los ojos, dejando que sus palabras penetraran la niebla de miedo. Cuando los volvió a abrir, había una chispa renovada en su mirada. «Tienes razón. No voy a permitir que me silencien de nuevo». La mañana del día previo al concierto, Macarena se despertó en la mansión Montero, donde Isidro había insistido en que se quedaran para mayor seguridad. A pesar de una noche intranquila, se levantó temprano y se dirigió al salón principal, donde encontró a Isidro. «Buenos días», la saludó él con una sonrisa. «¿Has conseguido descansar?» Macarena negó con la cabeza y se sentó al piano. «Necesito practicar». Isidro asintió, entendiendo que ella necesitaba ese espacio. Durante las 2 horas siguientes, Macarena tocó fragmentos de su composición una y otra vez. Cuando se detuvo, exhausta pero más tranquila, Isidro se acercó con una taza de té. «¿Has sabido algo del investigador?», preguntó ella. «Lerma ha estado particularmente activo estos días. El investigador cree que está preparando algo, pero aún no sabemos qué». «¿Y la policía?» «Nada concreto todavía». Macarena suspiró. «No importa. La música está aquí», dijo, tocándose la cabeza. «Y aquí». Llevó su mano al corazón. «Nadie puede robarme eso». El Auditorio Manuel de Falla, con su vista a la Alhambra, parecía el escenario perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando Isidro y Macarena llegaron para el ensayo general, Ana Luz, la responsable de marketing, los recibió. «Todas las entradas están vendidas. Y hay casi 300 personas en lista de espera. ¿Alguna noticia sobre Javier Lerma?», preguntó Isidro. «Ha solicitado una entrada en el último momento». «Primera fila, centro». Macarena y Isidro intercambiaron una mirada de preocupación. «Asegúrate de que el jefe de seguridad esté informado», dijo Isidro. «Si Lerma intenta cualquier cosa, quiero que lo escolten fuera inmediatamente». Durante el ensayo, Macarena tocó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La música, como siempre, era su refugio. Al terminar, el pequeño equipo presente aplaudió espontáneamente. En ese momento, una figura apareció en la puerta. Javier Lerma, impecablemente vestido y con una sonrisa condescendiente. «Qué conmovedor ensayo», dijo con falsa admiración. «Y ese final de Soleares para un adiós me resultó extrañamente familiar». «Quizás porque hace años intentaste apropiártelo», respondió Macarena con voz clara. «Pero fallaste entonces y fallarás ahora». Lerma soltó una risa breve y desagradable. «Mañana veremos quién tiene la última palabra. Cuide su inversión, señor Montero. Las acciones de su pianista podrían sufrir una grave caída». «Es una amenaza», dijo Isidro cuando Lerma se hubo marchado. «Está planeando algo para mañana. Deberíamos cancelar», sugirió Ana Luz. «No», dijo Macarena con firmeza. «Es exactamente lo que él quiere. No voy a huir. Si no toco mañana, Javier habrá ganado sin siquiera tener que demostrar sus acusaciones. Mañana tocaré Soleares para un adiós frente a toda Granada. Y si Javier o cualquier otra persona intenta impedírmelo, descubrirán que la mujer que limpiaba suelos ya no existe. En su lugar hay una pianista dispuesta a luchar por lo que es suyo». La mañana del concierto amaneció con un cielo despejado. Macarena se despertó con una extraña calma. Encontró a Isidro en el salón de música, tocando suavemente la pieza que interpretarían juntos. «Estás nervioso», observó ella. «He enfrentado juntas directivas hostiles, pero la idea de tocar el piano frente a 500 personas me aterroriza», admitió él. Macarena rió. «Somos una pareja curiosa, ¿no crees? Tú,
que has construido un imperio, tiemblas ante un piano. Y yo, que he pasado años siendo invisible, me siento más viva que nunca. Quizás por eso nos encontramos, dijo Isidro. Porque cada uno tenía algo que enseñarle al otro. Mientras Macarena se preparaba, Isidro recibía las últimas actualizaciones de su investigador. Lerma ha estado inusualmente activo esta mañana, le informó. Ha tenido una reunión con Carmen Vega, la periodista, y después ha recogido un sobre grande del conservatorio. Y algo más interesante, ha visitado a doña Mercedes Ordóñez, la exdirectora del departamento de piano. Aquello encendió todas las alarmas en la mente de Isidro. Lerma probablemente estaba buscando algún tipo de testimonio que respaldara sus acusaciones. Continúa vigilándolo, le dijo al investigador. Cuando Isidro entró en la habitación de Macarena para recogerla, se quedó sin palabras. Llevaba un elegante vestido largo de color burdeos, y su cabello suelto en suaves ondas realzaba su rostro sereno y luminoso. «Estás radiante», le dijo él. «Gracias», respondió ella con una mezcla de timidez y confianza. Isidro, por su parte, llevaba un pañuelo de bolsillo en el mismo tono, un símbolo sutil de su unidad. Juntos bajaron las escaleras. «Tu padre estaría tan orgulloso», le dijo la madre de Macarena con la voz emocionada. «Ve y toca para él, hija mía. Que tu música cuente nuestra historia». Macarena asintió, con los ojos brillantes de lágrimas. El trayecto hasta el auditorio transcurrió en silencio. La multitud que se agolpaba en los alrededores era inmensa. «Parece que toda Granada ha venido a escucharte», comentó Isidro. «O a ver el espectáculo», respondió Macarena, consciente de que parte del público estaba allí por la controversia. En el camerino Isidro tomó las manos de Macarena. «Pase lo que pase, recuerda que tu música es verdadera. Nadie puede quitarte eso». Ella asintió. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «No de Lerma, sino de mí misma, de no estar a la altura de lo que fui». Don Isidro la miró a los ojos. «Serás mejor», afirmó, «porque ahora tocas con todo lo que has vivido, con cada alegría y cada dolor. Eso es lo que hace grande a un artista, no la técnica, sino la capacidad de poner su alma en cada nota». «Gracias», dijo ella, «por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía». Isidro se inclinó y la besó suavemente. «Es hora», murmuró. Macarena respiró hondo y asintió. Estaba lista. Mientras se dirigían a bastidores, notaron un movimiento inusual. Una mujer mayor, elegante, se acercaba rápidamente hacia ellos. «¿Macarena Salas?», preguntó al llegar. «Doña Mercedes», reconoció Macarena, a su antigua directora de departamento. «La misma», confirmó la anciana. «Lerma vino a verme esta mañana. Quería que testificara a su favor. Pero hay algo que él no sabe, algo que guardé todos estos años. Me negué a darle mi declaración. Por eso estoy aquí». Extrajo de su bolso un sobre amarillento y se lo tendió a Macarena. «Es una copia de tu examen final con mis anotaciones originales y las fechas. Jean Treaga. La he mantenido en mi archivo personal porque siempre supe que algún día la verdad tendría que salir a la luz». Macarena tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué no habló entonces?». «Porque Lerma era el protegido del director. Porque su familia donaba generosamente al conservatorio. Porque temí por mi puesto. Excusas miserables que me he repetido durante años para justificar mi silencio. Pero cuando supe que volverías a tocar, supe que era mi última oportunidad de hacer lo correcto». El director del auditorio se acercó. «Es hora, señorita Salas». Doña Mercedes asintió. «Ve y demuéstrales quién eres realmente, Macarena. Yo estaré entre el público, lista para intervenir si es necesario». Con el corazón desbordante de emociones, Macarena respiró hondo y avanzó hacia la luz del escenario. El público estalló en aplausos cuando apareció. En primera fila, Javier Lerma la observaba con una sonrisa confiada. Macarena hizo una reverencia y se sentó al piano. Cuando comenzó a tocar la primera pieza, el auditorio quedó sumido en un silencio reverente. Con cada nota, sus miedos se desvanecían. El programa avanzó con fluidez. Finalmente llegó el momento crucial. El presentador anunció: «Soleares para un adiós». La composición original de Macarena Salas. Un silencio tenso se apoderó del auditorio. Lerma se enderezó en su asiento con el maletín abierto sobre su regazo. Macarena respiró hondo. Encontró la mirada de Isidro entre bastidores y sin dudarlo comenzó a tocar. La música fluía como un río contenido. Era una melodía poderosa que mezclaba la estructura clásica con ritmos flamencos. Mientras tocaba, Macarena vio por el rabillo del ojo cómo Lerma se ponía de pie con unos papeles. Pero antes de que pudiera hacer o decir nada, doña Mercedes se levantó junto a él. Lo que ocurrió a continuación fue un caos. Lerma intentó avanzar, pero doña Mercedes lo detuvo. Los papeles cayeron al suelo. «Es una impostora»,
gritó Lerma. Esa composición la escribí yo. El murmullo de confusión se extendió. Pero en medio de todo aquel caos, Macarena continuó tocando, sin detenerse. Poco a poco, el poder de la música se impuso sobre el desorden. El público volvió a sus asientos, hipnotizado. Cuando Macarena llegó al clímax emocional de la pieza, el auditorio entero contuvo la respiración. Las últimas notas resonaron en el espacio, seguidas por un silencio absoluto. Y entonces, como una ola imparable, estalló el aplauso. No era un aplauso cortés, era una ovación visceral. En medio del estruendo, doña Mercedes se adelantó al escenario con un documento en alto. «Tengo aquí la prueba», exclamó. La composición original de Macarena Salas, fechada y registrada oficialmente 3 meses antes de que Javier Lerma presentara su supuesta obra. Lerma, pálido y descompuesto, intentó arrebatarle el documento. Pero 2 guardias lo sujetaron. «Es un montaje», gritaba. «Ella no es más que una limpiadora». Sus palabras, lejos de dañar a Macarena, provocaron una nueva oleada de aplausos. El público, que hasta hacía poco se dividía entre curiosos y escépticos, se había unido en apoyo a la pianista. Macarena se levantó y realizó una profunda reverencia. Buscó a Isidro, y cuando sus miradas se encontraron, compartieron una sonrisa. Era el momento del dueto. Con un gesto elegante, Macarena invitó a Isidro a unirse a ella. Él avanzó con paso firme, ignorando los murmullos de sorpresa del público. Se sentó a su lado y sus miradas se encontraron de nuevo, comunicándose sin palabras todo lo que habían vivido. Y entonces, como si fueran uno solo, comenzaron a tocar Recuerdos de la Alhambra. A medida que la melodía se elevaba, llenando cada rincón del auditorio con su belleza nostálgica, algo mágico ocurría en el escenario. Ya no eran el empresario millonario y la ex limpiadora. Eran simplemente 2 almas que habían encontrado en la música un lenguaje común, un puente entre mundos aparentemente irreconciliables. La pieza llegó a su fin, dejando al público en silencio antes de estallar en otra ovación. Se levantaron juntos, unieron sus manos y realizaron una reverencia compartida, sellando así, frente a toda Granada, su alianza. Mientras el telón se cerraba, Isidro se inclinó hacia Macarena. «Te amo», susurró. «Yo a ti», respondió ella, «desde la primera nota que tocamos juntos». En ese instante sintieron que todo había valido la pena. En el camerino, el reencuentro fue intenso. «Ha sido perfecto», dijo Isidro. «Más que perfecto. Has conquistado Madrid». «Hubo momentos en que sentí que perdía el control», admitió ella. «Te aseguro que nadie notó nada», respondió él con ternura. En ese momento Ana Luz entró, seguida por un hombre elegante que Macarena no reconoció. «Les presento a Felipe Montilla, director de la Orquesta Filarmónica de Madrid». «Ha sido una interpretación extraordinaria, señorita Salas», dijo el hombre con genuina admiración. «El motivo de mi visita es hacerle una propuesta formal. Me gustaría incluir Soleares para un adiós en nuestro ciclo de compositores españoles contemporáneos. Usted como solista, acompañada por nuestra orquesta». Macarena lo miró sin palabras. «No sé qué decir», balbuceó. «Mi composición no está orquestada. Podemos encargarnos de eso. La pieza tiene un potencial extraordinario para una adaptación orquestal». Después de intercambiar tarjetas, Montilla se despidió. «¿Te das cuenta de lo que acaba de ocurrir?», preguntó Isidro tomando sus manos. «La Filarmónica de Madrid». Ella asintió. «Y todo gracias a ti. Si no me hubieras desafiado aquella noche...» «No, Macarena. Yo solo aparté algunos obstáculos del camino. El talento, la determinación, la fuerza para levantarte después de cada caída. Todo eso estaba en ti desde siempre». «¿Lista para volver a Granada?», preguntó él. «Hay una casa esperando a ser construida, una boda por planear, y un bebé que necesita un hogar tranquilo para crecer». Macarena sonrió con esa luz interior que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. «Lista», respondió. «Pero antes hay algo que debemos hacer. Enfrentar a Lerma y Valverde una última vez. Están esperando fuera». A pesar del instinto protector de Isidro, reconoció la determinación en sus ojos. Juntos salieron del camerino. Entre los admiradores y periodistas estaban Javier Lerma y Eduardo Valverde, con expresiones tensas. «Una interpretación competente», dijo Lerma con una sonrisa forzada, «aunque ciertos pasajes de Soleares para un adiós han sido modificados». «Porque los compositores evolucionamos, Javier», respondió Macarena con calma. «La música no es un objeto estático, sino un organismo vivo que crece y se transforma con nosotros». «Esto no cambia nada», intervino Valverde con tono amenazante. «La demanda sigue su curso. Tenemos pruebas que el tribunal no podrá ignorar». Isidro dio un paso al frente. «Se refiere a las pruebas que su investigador,
privado intentó plantar en el archivo del conservatorio, porque tenemos testigos de ese intento. También hemos presentado una contrademanda por conspiración e intento de fraude. Valverde palideció. Tengo contactos, influencia. Y nosotros tenemos la verdad, interrumpió Macarena. Y después de esta noche, también tenemos el respaldo del mundo musical. Su palabra contra la nuestra, sus manipulaciones contra nuestro talento. Se volvió hacia Lerma. Aún estás a tiempo de retirar la demanda, Javier. De reconocer la verdad y seguir adelante con tu vida. Porque yo ya he seguido con la mía y te aseguro que es mucho más liberador que aferrarse al rencor. Sin esperar respuesta, tomó el brazo de Isidro y se alejó. Después de unos pasos, se detuvo y se volvió una última vez. Y Javier, añadió, si alguna vez necesitas una pianista para algún evento en el conservatorio, no dudes en llamarme. La música está por encima de nuestras diferencias. Aquel gesto de magnanimidad dejó a Lerma sin palabras. 100 meses después, una pequeña ceremonia se celebraba en el jardín de la recién construida casa en las colinas de Granada. La vivienda, con su perfecta fusión de tradición andaluza y modernidad, se alzaba orgullosa contra el telón de fondo de la Alhambra. Macarena, radiante en un sencillo vestido de seda, sostenía en brazos a su hija de apenas un mes, la pequeña Carmen. Isidro observaba a su esposa e hija con una expresión de felicidad, tan completa que transformaba su rostro. La ceremonia era íntima, solo con los más cercanos. Doña Mercedes Ordóñez, invitada de honor, se acercó a la pareja. ¿Quién iba a decir que aquella estudiante terminaría así? Compositora reconocida, solista de la Filarmónica, esposa, madre y ahora profesora titular del conservatorio. Aún no he aceptado, dijo Macarena mirando a Isidro con complicidad. Tenemos que hablar sobre cómo compaginaré eso con los conciertos, la fundación y sobre todo con nuestra pequeña Carmen. Isidro asintió. Lo resolveremos juntos como todo lo demás. En ese momento, los músicos contratados para amenizar la velada comenzaron a tocar. Era Encuentro en Re mayor, la composición de Isidro, arreglada por Macarena para aquel conjunto particular. Bailamos, propuso Isidro. ¿Con Carmen?, preguntó Macarena. Con Carmen, confirmó él. Con delicadeza, tomó a su hija y la acunó contra su pecho con una mano, mientras con la otra rodeaba la cintura de Macarena. Juntos los tres se mecieron al ritmo de aquella música, que contaba su historia mejor que cualquier palabra. Cuando la música llegó a su fin, Isidro se inclinó para besar a Macarena. Gracias, murmuró. ¿Por qué?, preguntó ella. Por limpiar mi casa aquel día, por tocar mi piano cuando te desafié, por darme una familia. Macarena apoyó su frente contra la de él. Y yo te agradezco por verme realmente. No como la limpiadora, ni siquiera como la pianista, sino como Macarena con todos mis sueños, mis miedos y mis fortalezas. En ese momento la pequeña Carmen abrió los ojos. Mira, susurró Isidro. Creo que alguien quiere unirse a la conversación. Macarena rió suavemente, acariciando la mejilla de su hija. Bienvenida al mundo. Carmen Montero Salas. Un mundo donde la música siempre encontrará su camino, donde los sueños pueden realizarse y donde el amor, el verdadero amor, trasciende todas las barreras. A Isidro besó la frente de su hija y luego la de su esposa, sellando así un pacto silencioso entre los tres. Mientras el sol se ponía sobre Granada, la melodía de sus vidas continuaba escribiéndose, prometiendo nuevos movimientos, nuevas variaciones sobre el tema del amor que los había unido contra todo pronóstico. En aquel jardín con vistas a la Alhambra, la partitura que el destino había compuesto para ellos alcanzaba un acorde perfecto. No un final, sino una cadencia que abría paso a nuevas posibilidades, a nuevos sueños, a una vida compartida que sería, sin duda, la obra maestra de ambos.